La persona bienaventurada es la persona más feliz. Quiere decir esto. La persona bienaventurada es la persona que es más bendecida. Por lo tanto, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Aquí la Biblia nos dice, hay que ser pobres de espíritu para ¿qué? Ser herederos del reino de los cielos. Por eso, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Las personas que no tienen, ellos son pobres de espíritu. Los pobres, los que están enfermos, ellos son pobres de espíritu. No, ellos no son pobres de espíritu. Nosotros aprendimos bien el domingo pasado. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es aquel que no ha recibido ¿qué? La salvación. ¿Es el pobre de espíritu? No. El pobre de espíritu es el que ha recibido la salvación. Pero el rico de espíritu, ¿quién es? Aquel que no necesita nada de Dios. Aquel que no ha recibido la salvación. Es el rico de espíritu. Es lo que aprendimos hace 8 días, ¿verdad, hermanos? Por eso, los pobres de espíritu son las personas más bendecidas y felices. ¿Por qué? Porque han recibido la bendición de Dios. ¿No es así? Por eso, hermanos, el Señor dio la promesa que, que el pobre de espíritu reinará en los cielos. Entonces, pensemos, hermanos, había un hombre que estaba al lado de Jesucristo, un malhechor, ¿verdad? Ese hombre era rico o pobre de espíritu. Al principio era el hombre rico de espíritu, que no necesitaba nada de Jesucristo. ¿Y por qué no necesitaba nada de Jesucristo? Porque incluso él maldijo, hablaba contra quién? Contra Jesucristo. Busquemos la Biblia, hermanos. San Mateo 27:34. San Mateo 27:34. San Mateo 27, perdón, 44. San Mateo 27:44. San Mateo 27:44. ¿Lo tienen? Sí. Vamos a leer juntos, hermanos. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué hacían los ladrones? Le injuriaban. Quiere decir, ante nuestros ojos ellos eran pobres. ¿Por qué eran pobres? Porque estaban siendo crucificados, ¿no es así? Pero ante Dios ellos eran ricos espiritualmente. ¿Por qué eran ricos espiritualmente? Porque el rico no necesita nada. Así que ellos en este momento no necesitaban nada de quién? De Jesucristo. Así vivimos en la época donde incluso el hombre no necesita nada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque uno invita al hombre, ven, escucha la palabra de Dios. No, ahorita no tengo tiempo, ahorita no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque son ricos en espíritu. Sin embargo, ese rico de espíritu, ¿a dónde irá? Al infierno, ¿verdad? Pero este hombre cambió su corazón. ¿Cuándo cambió su corazón? Cuando él se dio cuenta que era un pobre, un miserable, que iría ¿a dónde? Al infierno. Cuando él se dio cuenta que era un gran pecador, cuando él se dio cuenta que necesitaba de Dios, en este momento él se arrepintió delante del Señor. Él se arrepintió y solamente esperó el perdón de quién? Del Señor. Busquemos la Biblia, hermanos. San Lucas, San Lucas capítulo 23, del 39 al 43. Del 39 al 43. San Lucas 23, del 39 al 43.
San Lucas 23, del 39 al 43. Del 39 al 43. ¿Lo tienen, hermanos? Les leo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Se dio cuenta su condición. ¿Qué condición es? La persona pobre. Al principio él era la persona rica que no necesitaba ¿de quién? De Jesucristo. Sin embargo, su corazón cambió estando en la cruz y se dio cuenta que era ¿qué? Un pecador. Se dio cuenta que él iría al infierno enseguida, después de que muriera en esa cruz. Esa era su condición de este hombre. Sin embargo, al ver a Jesús, ¿él cómo se vio a sí mismo? Como un pecador. Como un pecador que iría al infierno. Por lo tanto, su corazón, ¿cómo se hizo? Pobre. Se hizo pobre en espíritu. Y al ser pobre en espíritu es reconocer que soy el pecador. Por lo tanto, este hombre reconoció que era el pecador. Reconoció que él iría al infierno. Por lo tanto, él que le dijo a Jesucristo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, necesito tu ayuda, necesito tu salvación. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo eterno con usted. Este era el corazón ¿de quién? Del malhechor. ¿Cuándo cambió su corazón? Cuando se dio cuenta que era un pecador. En este momento él se arrepintió ante Dios, ante el Señor. Entonces en el arrepentimiento es seguro que este hombre también llorara ante el Señor. ¿No es así? Cuando una persona realmente se arrepiente de su pecado, va a derramar su corazón ante Dios. Va a quebrar su corazón ante Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hará Dios? Le perdonará. Y este hombre recibió la gran noticia. ¿Qué gran noticia? La bendición. ¿Qué bendición? La bendición que le dio la felicidad. ¿Qué felicidad? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero el Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gran felicidad saber que yo en este momento voy a morir, ¿verdad? Saber que yo iré al infierno porque soy un pecador. Pero sin embargo, el Señor tuvo misericordia de mí y en ese momento antes de morir, Él me salvó. Por lo tanto, ese hombre, ¿a dónde está ahora? En el cielo eterno. Esto es una gran bendición. Por lo tanto, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Incluso este hombre lloró antes de morir. Es seguro, porque el arrepentimiento juntamente va con el lloro, con el corazón quebrantado. Yo nunca he visto una persona quebrantada sin llorar. Por lo regular, cuando una persona está quebrantada, siempre llora. ¿Cuánto más esta persona que estaba en la cruz a punto de morir? Es seguro que esta persona también estaba llorando. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aunque la Biblia no lo dice que estaba llorando, pero puedo creer que así estaba este hombre. Sin embargo, ese lloro se convirtió en la alegría. ¡Qué alegría! De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, nosotros podemos ver, el pobre del espíritu es aquel que necesita al Señor, pero el rico es el que no necesita al Señor. Y vivimos en el tiempo donde hay muchos ricos que no necesitan al Señor. No estoy hablando económicamente, no estoy hablando de su posición social, sino de su espíritu. Hay muchas personas así.
Pero Dios, ¿a quién se acerca? ¿A quién le ayuda? Al pobre de espíritu. Entonces, también va acompañado con capítulo 5, versículo 4, ¿verdad? Vamos a leer juntos, hermanos, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí dice, sean felices los que lloran, porque recibirán la consolación. Incluso ese hombre seguro que estuviera llorando, pero qué gran consolación recibiría del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tanto se movería su corazón de este hombre al saber que el Señor le estaba perdonando? Al saber que con su palabra le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese lloro de tristeza, ¿en qué se convertiría? En el lloro de felicidad. ¿Alguna vez lloraron de felicidad, hermanos? Sí, alguna vez lloramos en nuestra vida. Imagínense ese hombre que estaría a punto de ir al infierno, pero recibió el perdón. ¿Qué tanta felicidad recibiría? Ahora sí, iré al cielo. Entonces, cuando él murió, ¿a dónde fue? Al cielo, con esa alegría. Por eso, hermanos, la Biblia dice que los que lloran recibirán consolación. Esta es la promesa que Dios da. Son 8 bienaventuranzas juntamente con 8 promesas. Dice el pobre del espíritu que recibirá el reino de los cielos. El pobre de espíritu irá al cielo. El rico del espíritu al infierno. Por eso cada palabra tiene su promesa. Pero también la Biblia nos dice que los que lloran tienen su consolación. Dios le dará su consolación. Hermanos, ¿cuántas veces han llorado ustedes? Cuando nacemos, lo primero que hace el bebé, ¿qué es? Llorar. En su crecimiento tiene caídas, golpes, llora. Pero ahí deja de llorar. No, su vida sigue creciendo, sigue que él llora. Entonces, toda la vida del hombre, ¿qué es? El lloro. Pero hoy aprenderemos 5 puntos sobre el lloro. Si nos da tiempo, sería bueno terminar. Pero vamos a ver. Primero, lloro por el pecado antes de ser salvo. Hay que llorar por el pecado antes de ser salvo. San Mateo 5:4 dice que los que lloran recibirán la consolación. Pero ¿cuándo la persona puede llorar verdaderamente? Cuando está arrepentido ante Dios. Cuando realmente reconoce que es el pecador. Cuando realmente reconoce que irá al infierno, entonces habrá el lloro verdadero, el corazón sincero. Por eso, cuando uno llora, el corazón se hace más sincero. Por eso, hermanos, en la Biblia nos habla de un hijo que se descarrió, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? El hijo pródigo. El hijo pródigo era el que vivió perdidamente, lejos de su padre. Incluso este hijo pródigo, la Biblia dice, se metió con rameras. ¿Qué tanto sufriría este hijo pródigo? Demasiado. Vamos a ver la Biblia aquí, San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, del 17 al 21. Del 12, vamos a leer primero, hermanos, 12 al 14. San Lucas 15, del 12 al 14. San Lucas 15, del 12 al 14. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí, este hijo pródigo se fue lejos de su padre, pero al irse lejos de su padre, él vivió como quería. Tanto así que llegó a comer, ¿qué? La comida de los cerdos. ¿Cómo estaría la vida de este hijo? Es la vida perdida. Es la vida que le hace falta todo. En este momento pensemos, al principio este hijo era rico, ¿no? Sin embargo, después se hizo pobre. Se hizo pobre. ¿Cómo podemos saber que se hizo pobre? Versículo 17. Vamos a leer juntos 17 y 18 y 19. ¿Leemos juntos? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué dijo este hijo? Dice que volvió en sí. Él recapacitó. Yo tuve la culpa. Yo soy el que cometió el pecado. Por lo tanto, yo iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pensemos. Antes este hijo era el rico, pero después, aquí, su corazón, ¿cómo es? Pobre. Es el corazón pobre. El corazón que necesita la ayuda del Padre. El corazón que necesita el perdón del Padre. Entonces, ¿cómo estaría este hijo? Quebrado. ¿No piensan así, hermanos? ¿Que estaría quebrado su corazón? ¿Que estaría su corazón roto? ¿Que estaría llorando? Sí, es seguro que este hijo estaría así. Por lo tanto, versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí, pensemos. El hijo fue al padre, ¿verdad? ¿Quién necesitaba el perdón? El hijo. Sin embargo, ¿el padre estaba dispuesto o no? Sí, el padre está dispuesto. Solamente es de que el hijo realmente tenga el corazón arrepentido. Y cuando hay el arrepentimiento verdadero, hay el corazón quebrantado, el corazón que llora y gime ante Dios, le ayuda. Este es el corazón que le agrada a Dios. Por lo tanto, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Para que uno pueda recibir la salvación, debemos tener este corazón. El corazón que gime la ayuda de Dios. El corazón que pide, Dios, sálvame que iré al infierno. Sálvame porque yo soy el pecador que merece el castigo eterno. Hermanos, ¿tuvieron este corazón ante el Señor antes de recibir la salvación? Señor, sálvame porque perezco. Sálvame porque iré al infierno eterno. Este es el corazón del salvo. ¿Por qué digo del salvo? Porque es seguro que esta persona reciba la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ayuda al que está quebrantado. Miren, hermanos, vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios 7, 10.
Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer juntos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué dice aquí? El arrepentimiento nos guía para obtener la salvación. Pero aquí dice, hay tristeza en el arrepentimiento verdadero. Entonces hay personas que pueden decirse, me arrepiento, Dios, sin sentir tristeza. ¿Pueden recibir la salvación? No puede recibir. Incluso en el seminario hay muchas personas que escuchan muy atentamente la palabra, pero ¿por qué no son salvos? Porque aún siguen siendo ricos de espíritu, porque aún siguen siendo ricos, aún no reconocen su pecado ante Dios, aún no se sienten tristes por el pecado, aún no sienten la necesidad de Dios. Por eso la gente no puede ser salva, aunque escuche el seminario. Pero el arrepentimiento entonces nos salva. No, aquí dice, nos guía a la salvación. Quiere decir, el que tiene el corazón arrepentido es el que llorará ante Dios, el que le pidará la ayuda y entonces, ¿qué pasará? Dios le salvará. Así como el hijo pródigo se arrepintió, volvió a su padre, pero ¿quién tenía que dar el perdón? El padre. Por lo tanto, el padre, ¿qué hizo? Lo aceptó. ¿No es así? De la misma manera, ese malhechor que estaba siendo crucificado, estaba ahí crucificado. Él se arrepintió, ¿verdad? Pero por su arrepentimiento él fue salvo. No, hermanos. ¿Por qué fue salvo? Porque él creyó en la palabra de Jesús. ¿Qué palabra de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él lo creyó. Para que uno pueda recibir la salvación, el corazón tiene que estar totalmente quebrantado ante el Señor. Y entonces, cuando se predica la palabra de la salvación, la persona que realmente tiene el corazón quebrantado, humilde, es la persona que va a creer en la palabra. ¿De quién? Del Señor. Entonces tendrá la seguridad de la salvación. ¿Se entiende, hermano? Por eso, las personas deben de reconocer que su condición y su destino delante de Dios, sin falta. Si no conoce esto, si no acepta esto, la persona no puede realmente tener el corazón sincero ante Dios. A Dios le gusta que el hombre tenga el corazón sincero. El corazón sincero. A ustedes también les gusta, ¿verdad? Que las personas sean sinceras. Cuanto más a Dios que es justo, cuanto más que Dios es amor, cuanto más que Dios es misericordioso. Le gustará que el hombre sea totalmente sincero y busque la ayuda del Señor. ¿Realmente ustedes buscaron así la ayuda del Señor? ¿Realmente ustedes pudieron recibir la salvación? Hermanos, si aún no está seguro de la salvación, reciba la salvación teniendo un corazón quebrantado. Porque a Dios no le gusta el corazón duro, el corazón rico, el rico de espíritu, sino el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que se quiebra ante Dios Padre. Como un hijo cuando comete un gran error ante sus padres, ¿qué es lo que hará el hijo cuando sabe que cometió un gran error? ¿Qué hará este hijo? Si realmente está arrepentido, va a ir y será sincero con sus padres. ¿No es así? Pero el hijo que no está arrepentido, ¿qué hará? Se justificará con sus padres. Entonces, ¿es sincero este corazón? No, hermanos.
Dios quiere que tengamos el corazón sincero. Por eso, el hijo pródigo fue quien se arrepintió verdaderamente, ¿verdad? Por eso, el hijo pródigo es el que seguro también lloró antes de ser salvo. Les pregunto, hermanos, ¿también nosotros lloramos antes de ser salvos? Yo recuerdo ese día cuando lloré, cuando recibí la salvación. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue ese día? Hermanos, debemos tener el corazón arrepentido verdaderamente ante Dios. Por eso, miren, hermanos, nosotros estamos viviendo donde las personas se satisfacen por el pecado, ¿verdad? Entonces, al satisfacerse por el pecado, ¿cómo se sienten? Felices. Pero sin embargo, el pecado que produce tristeza y dolor. Tristeza y dolor. Esto es lo que produce el pecado. Tristeza y dolor. Cuando alguien roba por primera vez, siente la alegría, se siente triste, tiene dolor, tiene cargo de conciencia. Cuando por primera vez cometí un pecado grave, ¿cómo se sintió uno? Triste. ¿Por qué? Porque esto es lo que produce el pecado. Tristeza, dolor. Pero cuando una persona se halla a cometer el mismo pecado, ya no siente tristeza ni dolor. Ya se vuelve insensible ante el pecado. Por eso, la gente ahora ya no llora por su pecado. ¿Por qué ya no llora por su pecado? Porque es que insensible ante el pecado. Ahora ya no llora por ser infiel. Ahora ya no llora por perder a su familia. Ahora ya no llora por ser un borracho. Ahora no llora por cometer tanto pecado. Ya no llora la gente por esto. Ahora la gente, ¿por qué llora? Ahora la gente llora por los bienes materiales, por la pérdida de los bienes materiales. ¿Por qué más llora? Por dolor emocional. ¿Por qué más? Por miedo, por frustraciones, por tristezas, incluso por su condición en la cual está. Pero llora por el pecado. La mayoría ya no llora por el pecado. Por eso veamos qué dice la Biblia. Lamentaciones. Buscamos la Biblia. Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 y 40. Si no lo tienen, está en la pantalla, hermanos. Para ahorrar tiempo, vamos a leer. Leemos juntos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Aquí dice la Biblia, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué el hombre se está lamentando? El hombre ya no se lamenta por tener el pecado, ¿verdad? El hombre se lamenta ¿por qué? Porque no obtuvo lo que quiso. ¿Por qué llora? Porque tuvo una pérdida material. ¿Por qué llora? Porque perdió el dinero. ¿Por qué llora? Porque no se cumple su capricho, ¿verdad? Por esto llora el hombre. Pero Dios, ¿qué me dice a mí? Laméntese el hombre en su pecado. Llore por su pecado. Porque si no llora por su pecado va a ser destruido e irá al infierno. Por eso aquí dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. El corazón arrepentido, ¿cuál es? El que lamenta, busca y vuelve a Dios. Este es el corazón arrepentido. Pero el corazón que no llora, el corazón que no busca, el corazón que no vuelve, entonces es un corazón falso ante Dios. Por lo tanto, esta persona no puede recibir la salvación. ¿Se entiende, hermanos? Si nosotros vemos, ¿el hijo pródigo se lamentó o no? Sí.
¿Buscó o no a su padre? Sí. ¿Volvió o no a su padre? Sí. El malhechor pasó lo mismo. Ahora yo me debo de preguntar a mí mismo. Yo me lamenté ante el Señor por mi pecado. ¿Realmente busqué al Señor? ¿Realmente volví al Señor? Ahora estoy seguro de mi salvación. Por eso, Dios sin falta salvará al que está quebrantado. Sin falta. Busca la Biblia, hermanos. Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos juntos. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿A quién salva, hermanos? Al quebrantado. A él salvará sin falta. Por eso la Biblia aquí dice, laméntese, busque, vuelva a Jehová. Este corazón es el corazón quebrantado. Entonces, ¿Dios le salvará sin falta? Sí. Esa persona recibirá la salvación. Pero ¿por qué muchas personas escuchan el seminario y no son salvas? ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene en el corazón que lamenta ante Dios. No tiene el deseo de buscar a Dios. Aún no tiene el deseo de volver a Dios. ¿Por qué? Porque aún quiere vivir para este mundo. Quiere todavía satisfacerse de este mundo. Quiere vivir todavía muchos años en este mundo. Y que piensa en alguna enfermedad, cuando sea viejo, cuando tenga alguna necesidad, en ese momento buscaré a Dios. Pero incluso ese momento puede ser el momento demasiadamente tarde. Por eso, el que realmente tiene el corazón quebrantado recibirá la salvación. Pero, ¿qué más hará Dios con el que recibió la salvación? Le dará su consolación. Porque Dios, ¿qué es lo que dijo? Que todos los que lloran serán consolados. Por eso, aquí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 16 y 17, vamos a leer juntos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme nuestros corazones, y os confirme en y obra. Aquí dice, ¿verdad? El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él nos dio la salvación por gracia. Por lo tanto, Él nos da la consolación. ¿Qué consolación? Nunca te perderás. La salvación es eterna. Esta es la consolación. Yo morí por tus pecados. Por eso aquí dice, en Jesucristo tenemos la consolación. Ese hombre crucificado, ¿en quién tuvo consolación? En Jesucristo. Jesucristo fue su consolación. Pero ¿fue una consolación solamente momentánea? No, cuando alguien llora, se lamenta, tiene una consolación momentánea, ¿verdad? Pero cuando uno recibe la salvación, ¿qué tiene? La consolación eterna. ¿Qué quiere decir esto? Tiene esta seguridad de la salvación. Por lo tanto, no se pierde el salvo. Dios siempre consuela al salvo. Aunque tenga la dificultad, siempre consolará al salvo. Aunque tenga problemas, siempre consolará al salvo. ¿Por qué? Yo estoy contigo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré. Esta es la consolación de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios siempre recibirá la consolación estando en esta tierra.
siempre le consolará. Por eso aquí dice, conforte vuestros corazones. ¿Quién va a confortar el corazón nuestro? El Señor. Por eso, la segunda que es llorar por mi tribulación. Incluso después de que uno recibió la salvación, hay algunas iglesias que dicen, busca al Señor, tendrás paz, seguridad, alegría, felicidad, toda tu vida cambiará. Es algo incorrecto. La Biblia no enseña así. Esta es una enseñanza falsa. La Biblia dice, cuando uno recibió la salvación, ¿qué vendrá más? Prueba, dificultad, angustia. Habrá todo esto. Por eso, hermanos, el salvo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero sin falta es el quien recibirá la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios nuestro Padre. Busquemos la Biblia, Salmos 34, 19. Aquí, Salmos 34, 19. Leemos juntos. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y dice, ¿se pueden dar cuenta, hermanos? Versículo 18 es el Señor que nos da la salvación. Y versículo 19, ¿de qué habla? Somos hijos de Dios, por lo tanto, Él nos librará de toda aflicción. En la aflicción que hay, el lloro, hay el lamento. Cuando uno está afligido, uno llora, es conmovido. Sin embargo, el Señor prometió, yo estaré contigo, nunca te dejaré. Por eso, hermanos, vamos a buscar la Biblia, San Juan 16, San Juan 16, 33. San Juan 16, 33. San Juan 16, 33. Leemos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice? El Señor dijo, en el mundo tendrás alegría, tendrás mucha abundancia, tendrás muchos bienes. ¿Esta fue la promesa de Dios? No, hermanos. El Señor me dijo a mí y a ustedes, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo tendréis problemas. En este mundo llorarás. Sin embargo, ¿qué me dice a mí y a ustedes? Pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de la tribulación, ¿qué debe hacer el salvo, hermanos? Confiar, confiad. Por eso aquí dice, confiad, yo he vencido al mundo, para que en mí tengáis paz. ¿Cuándo uno puede tener paz en medio de la aflicción? Cuando uno está en la aflicción, el corazón está muy angustiado, muy inquieto. No puede dormir uno, hermanos, ¿verdad? Incluso uno se la pasa llorando en medio de la aflicción. Sin embargo, hermanos, ¿qué dice la palabra? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿El Señor me dejará entonces como un hijo huérfano? No, hermanos. Aunque yo no pueda ver al Señor, sin embargo, Él me está mirando. Él me está observando. Él no permitirá más de lo que yo no pueda resistir. Él me dará según lo que yo pueda resistir. Él no me dará algo que yo no pueda soportar. Así que todas las aflicciones, problemas, angustias que me vengan a mi vida, es porque Dios sabe que yo lo puedo
soportar. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Para que en mí tengáis paz. En medio de la aflicción, el salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a quién? Al Señor. Aquí dice, para que en mí tengáis paz. Pero si yo como salvo me alejo cuando tengo la aflicción, ¿se solucionará el problema? Más estará angustiado. El problema más se agravará. Sin embargo, el salvo que está cerca del Señor, que recibirá paz. Por lo tanto, el salvo, cuando tiene la aflicción, ¿qué necesita hacer? Acercarse y aferrarse más al Señor. Aferrarse, no soltarse, porque así es la única manera donde uno puede tener la paz. Busquemos la Biblia, hermanos. Salmos 42. Salmos capítulo 42. Salmos 42, versículo 3. Salmos 42, 3. Salmos 42, 3. Salmos 42, 3. Leemos juntos, hermanos. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y dice, ¿verdad? Incluso uno puede estar sufriendo, incluso unos nos pueden cuestionar, ¿dónde está tu Dios? ¿No que Dios te ayudaría? ¿No que Dios solucionaría tu problema? Entonces incluso uno puede sentir más presión. Incluso uno puede llegar a dudar del Señor. Señor, ¿realmente usted está conmigo? Sin embargo, ¿yo qué tengo que hacer? Aferrarme más. Veamos qué dice versículo 8 y versículo 11. Leemos juntos versículo 8 y 11. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Dios mío. Aquí dice, ¿verdad? Incluso podemos preguntarnos y cuestionarnos, ¿Dios realmente está conmigo? Incluso nuestra alma se puede abatir. Incluso nuestra alma se puede sentir tan inquieta. Pero ¿qué dice la Biblia? Versículo 8. Hay que aferrarnos más. Hay que aferrarnos más a la oración. Hay que aferrarnos a su misericordia. Dios, en su misericordia, ayúdeme. Soy tan débil. Incluso el rey David experimentó esta situación en su vida. Vamos a ver. Salmos 39, 12. 39, 12. 39, 12. Leemos juntos. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Incluso el rey David, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo al Señor? No calles a mis lágrimas, porque soy forastero y advenedizo. No calles. Escucha mi oración, hermanos. Incluso nosotros podemos sentir esto, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios le ayudó a David. Salmos 28, busquemos. Salmos 28, 7. Salmos 28, 7. Leemos juntos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado.
por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Y dice, ¿verdad? Tenía el lloro, pero después el gozo. Dios dijo, San Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Incluso David fue consolado por el Señor, ¿verdad? Hermanos, nosotros también, incluso podemos sentir así, pero Dios sabe qué es lo que hará, cuándo hará y cómo. Él sabe todo. Sin embargo, ¿yo qué tengo que hacer? Aferrarme a Él. Sí, este es uno de los versículos favoritos míos, Salmos 28:7. ¿Saben por qué, hermanos? Porque este versículo me ayudó mucho cuando mi hija estaba en el hospital. Cuando mi hija le decían que iba a morir, me aferré yo también a este versículo. Por eso aprendí yo también a que debemos de confiar en Dios. Hay que aferrarnos a Dios, hermanos. Aunque venga la dificultad tan grande, me debo de aferrar a Dios. No me soltaré de ti. Deme la fuerza, deme la consolación. Entonces Dios quedará la paz. Cuando un salvo tiene la tribulación, la angustia, el sufrimiento, si está en la iglesia, que recibirá la paz. ¿Alguna vez experimentaron esto, hermanos? Que estaban muy atribulados, pero llegando a la iglesia, estar con los hermanos, pedirle a los hermanos que oren por su tribulación. El corazón se siente tranquilo. Pero cuando el salvo no hace esto, el corazón estará muy inquieto. Por eso, nosotros debemos de aprender a depender de Dios. Así como el pequeño tiene algún problema, ¿a quién busca? A sus papás. ¿Por qué busca a sus papás? Porque sus padres son sus superhéroes. Mi papá, mi mamá son los más grandes para mí. ¿Hay algún problema? ¿El pequeño en quién se esconderá? En su padre, en su madre. ¿Por qué? Son los únicos que le pueden ayudar. ¿No es así? Hermanos, cuando pasamos la dificultad o el problema, ¿en quién debo de aferrarme? En el Señor y su iglesia. Si yo me aferro al Señor y a la iglesia, entonces, ¿qué recibiré en mi corazón? La paz. Y entonces podré pasar esta prueba, esta aflicción. Y con seguridad se los puedo decir, porque incluso también Dios me permitió a mí una prueba grande. Sin embargo, puedo decir que Dios es el que hizo todo y me dio que la paz, la consolación. Saben también ustedes, hermanos, cuando me dijeron a mí, suelta a tu hija, ya, es hora de entregársela a Dios. Es una decisión difícil. Sin embargo, yo también aprendí esto. Y ahora, cada vez que veo a mi hija, lo único que le puedo decir a Dios es, gracias. Cuando pasamos las aflicciones, hermanos, después de que las pasemos, ¿qué aprenderemos a decir? Gracias, Señor. Gracias. Por eso Dios nos permite el lloro. ¿Para qué? Para consolar nuestro corazón. Sin embargo, Él nunca nos dejará, hermanos. Nunca duden esto. Aunque la respuesta no esté ahora, sin embargo, Dios sabe en qué momento actuará, en qué momento obrará. Quizá ese no sea el momento. Quizá hay algo más que Dios quiere enseñarme.
pero nunca debo de desconfiar y soltar al Señor. Por eso hay el lloro que tenemos los salvos, ¿verdad? Incluso también hay el salvo que llora después de recibir la salvación. ¿Por qué? Por el pecado. Lloro por el pecado después de ser salvo. Incluso después de recibir la salvación, uno también llora por el pecado. San Mateo 5:4, ¿qué dice aquí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios siempre dará la consolación. Incluso me pueden preguntar, misionero, ¿y si cometo el pecado, aún así Dios me dará la consolación? Sí, hermanos. Aunque uno llegó a cometer el pecado, Dios dará también la consolación. Miren, hermanos, aquí dice, bienaventurados los que lloran. ¿Es pasado, presente o futuro? Presente. No dice los que lloraron, porque no está hablando del pasado, ni tampoco dice los que llorarán, porque no está hablando del futuro, sino de qué está hablando, los que lloran. ¿Qué quiere decir los que lloran? Dios es el que mira mi presente. A Dios es el que tiene mucho interés en mi presente. ¿Cómo vivo hoy después de ser salvo? Hoy domingo, hoy cómo viviré delante de Dios. Él es el que está mirando hoy. Incluso sabe que hoy puedo cometer el pecado. Sí, también incluso Él sabe. Pero hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo sea sincero ante Dios. Que yo reconozca mi debilidad. El que no reconoce su debilidad tendrá el corazón duro ante Dios. Por eso, hermanos, los salvos somos los que podemos caer en la desobediencia, en la tentación e incluso vivir para nuestra propia carne, ¿verdad? Pero pensemos, cuando un salvo comete el pecado, ¿cómo se siente? Cuando un salvo llegó a cometer un pecado ante Dios, cuando un salvo cayó en la tentación, en su debilidad, ¿cómo se siente el salvo? Triste, angustiado e incluso puede llorar ante el Señor. Pero el Señor ya lo sabía que lo cometería, también ya lo sabía. Así como Pedro, hermanos, el Señor ya sabía que por la noche Pedro le negaría. Sin embargo, el Señor que le dijo a Pedro, he orado por ti, para que tu fe no falte. Incluso el Señor es el que también sigue orando por mí, para que yo no caiga en la tentación. Por eso, hermanos, incluso David fue el que cometió el pecado, pero cuando él cometió el pecado, ¿no lloró también? También. ¿Por qué lloró? Porque su relación con Dios se rompió. David había cometido el pecado después de recibir la salvación. Por eso, él realmente tuvo el corazón arrepentido ante el pecado. ¿Y qué decidió hacer? Recuperar su relación con Dios y nunca más cometer ese mismo pecado. Busquemos la Biblia, Salmos 51, 51, 1. 51, 1. Del 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? 51, 1, del 1 al 3. Hermanas, ¿pueden leer juntas, de favor, del 1 al 3? Una, Salmo 51, del 1 al 3. Una, dos, tres.
Aquí David dijo, ¿verdad, a Dios? Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia. Lávame, límpiame de toda mi maldad. ¿Cómo creen que haría esta oración David? Esta es la oración del rey David. Pero ¿cómo creen que lo haría, hermanos? Con lloro. ¿Por qué con lloro? Porque él cometió dos grandes pecados. ¿Qué? Adulterio y homicidio. Incluso después de ser salvo, cometió este pecado. Pero ¿cómo estaría su corazón ante Dios? Roto. Por eso versículos 9 y 10, vamos a leer juntos. Leemos juntos. Escóndeme tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo estaba David ante el Señor? Avergonzado, ¿verdad? ¿Por qué estaría avergonzado? Porque David le dijo, esconde tu rostro de mis pecados. Entonces Dios vio su pecado de David. ¿Pero qué es lo que quería David? No veas mi pecado, Dios, porque mi pecado es muy vergonzoso delante de usted. Hermanos, incluso Dios sabe qué pecado cometeré hoy. Incluso Él sigue orando por mí para que hoy yo pueda vencer al pecado. Pero hermanos, ¿ustedes también lloran por el pecado? ¿Han llorado por su pecado? Yo también incluso he llorado por mi pecado. Porque aunque soy el predicador, aún también soy débil y también tengo pecados. Pero cuando veo que tengo mi pecado oculto, ¿qué es lo que hago también? Dios lo manifiesta a través de la palabra. Escucho la palabra, en ese momento Dios saca mi pecado. En ese momento ante Dios, ¿qué hago? También lloro, hermanos. ¿Por qué? Hay incluso predicaciones que yo escucho diario, pero Dios ya saca. ¿Para qué saca esto? Para que yo sea limpio ante Dios. Pero incluso hay el salvo que ya no puede sentir dolor por su pecado. No siente vergüenza ante Dios. Dios esconda su rostro de mi pecado, sino ya lo hace libremente. ¿Por qué? Porque su relación con Dios está rota. Se rompió esta relación. Por eso ya no siente vergüenza del pecado. Ya lo hace como cualquier cosa. La relación con Dios está rota, hermanos. Por eso, cuando uno comete el pecado, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice? Hay que confesar el pecado enseguida. ¿Para qué? Versículo 3, para recuperar la comunión con Dios. Pero el salvo que no confiesa su pecado ante Dios, ¿qué pasará? Poco a poco se empezará a alejar de Dios. Pero no solo esto, hermanos, su relación con Dios se rompe. No tiene vergüenza ante Dios por el pecado. Sigue viviendo con el pecado. La relación con Dios ya no funciona. Mi vida cristiana está tirada. Entonces, ¿qué pasará? No tendré vergüenza ante Dios. Si no tengo vergüenza, es seguro que ya estoy muy distanciado del Señor. Como el hijo pródigo, ¿sentiría vergüenza ante su padre si el padre lo ve que está con una prostituta? ¿Qué tanta vergüenza sentiría este hijo? Mucha. Pero el padre no le veía al hijo. ¿Sentiría vergüenza? No, no sentiría. ¿Por qué incluso a veces no sentimos vergüenza en nuestro pecado? Porque incluso no nos damos cuenta que Dios es omnisciente, que ve mi pecado. Olvidamos esto.
pero es Dios el que mira incluso el pecado que yo tengo en mi corazón, cosa que alguien más no lo puede ver. Pero hermanos, tenemos que sentir vergüenza si he cometido el pecado. ¿Por qué? Porque el que recibió la salvación obtiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en su corazón. Por lo tanto, cuando hay el pecado, el corazón se siente triste. Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Lo tienen, hermanos? 4:30. Vamos a leer juntos. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Vamos a leer juntos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. Aquí dice, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo entra ¿en quién? En el salvo. Pero cuando uno comete el pecado, el Espíritu Santo que está en el corazón hace que mi corazón se sienta triste por el pecado. ¿Por qué cometí este pecado? No tiene paz, no tiene tranquilidad, se siente inquieto. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos, en este caso? Confesar el pecado ante Dios. No porque nos vamos a ir al infierno, ¿verdad? No, sino ¿para qué? Recuperar rápido la relación con Dios. Si no se recupera rápido la relación con Dios, ¿qué pasará? La relación estará quebrada. Como el padre y el hijo desobedeció al padre, pero el hijo decide por sí mismo ya no hablarle al padre. ¿De quién es la culpa? ¿Del padre o del hijo? Yo ya no le voy a hablar a mi papá. Aunque el hijo tuvo la culpa, ya no quiere hablarle a su papá. Hay un problema allí, ¿verdad? ¿Habrá la relación entre padre e hijo? Ya no. ¿De quién es la culpa? Del hijo. Porque no quiere recuperar la relación con su padre. Pero ¿qué más puede entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Sí, la respuesta es el pecado, pero no solamente el pecado, hermanos, también estas acciones entristecen al Espíritu Santo. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, la mentira entristece al Espíritu Santo. Capítulo 26, la ira entristece al Espíritu Santo. Capítulo 28, el que roba entristece al Espíritu Santo. Capítulo 29, las malas palabras entristecen al Espíritu Santo. ¿Qué son las malas palabras? Groserías, quejas, insultos, chismes, calumnias, murmuraciones. Estas cosas entristecen al Espíritu Santo. También, ¿qué entristece al Espíritu Santo? El que está amargado ante Dios. ¿Qué tendrá? Enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Entonces está entristeciendo al Espíritu Santo. También el que no perdona, versículo 32, es el que no tiene misericordia ante Dios. ¿Y está entristeciendo a quién? Al Espíritu Santo. Incluso estas cosas pueden hacerme triste. Pero cuando yo me vuelvo insensible, ya no siento tristeza por esto. Por ejemplo, la mentira. ¿Sienten tristeza cuando mienten, hermanos? ¿Por qué no se siente triste uno? Porque ya es el hábito de uno. Pero cuando uno trata ya de dejar de mentir y otra vez se le sale una mentira, claro que va a sentir tristeza. En verdad se los digo. Incluso el salvo, sí, que dice alguna mala palabra,
alguna grosería se le salió, ¿cómo se sentirá? Triste. ¿Por qué dije esta palabra? ¿Que no eres cristiano? ¿Por qué hablaste esta grosería? No lo tenías que hablar. Estará triste. Incluso la gritería, la maledicencia, la malicia, todo esto entristece al Espíritu Santo. Pensar en el mal entristece al Espíritu Santo. Y si pensamos, hermanos, todas estas cosas no nos harán llorar. Sí, cuando uno es sensible al pecado. Hermanos, seamos sensibles al pecado, no insensibles. El leproso es insensible, ¿verdad? ¿Por qué es insensible el leproso? Porque los nervios se mueren. Por eso se vuelve insensible. Y si se le cae un dedo, no siente nada. Pero a nosotros, si se nos corta un dedo, ¿qué habrá? Dolor. ¿No es así? Así debe de ser nuestro espíritu. Sentir dolor cuando cometo el pecado. ¿Pero por qué no siento dolor? Porque me estoy volviendo insensible al pecado. Hermanos, si llevamos así nuestra vida cristiana, me estoy alejando más de Dios, aunque venga a la iglesia con los hermanos. Por eso, hermanos, ¿qué tan importante es estar en la iglesia? Mucho, porque así Dios me va limpiando de mis pecados. Así Dios es el que me limpia, me purifica. Pero si yo me voy de la iglesia, más me volveré insensible al pecado. ¿Se entiende? Por eso, lo más importante que es tener la comunión con Dios. Por eso, el que llora y le pide a Dios ayuda, sin falta recibirá la ayuda de Dios. El que llora por su pecado. Dios, yo soy muy débil, ayúdeme, ya no quiero vivir así. ¿Alguna vez oraron así, hermanos? Sería bueno orar así. Ya no, Señor, ya no quiero vivir así. Entonces, el quien llora ante Dios, el quien es sincero ante Dios, el que se humilla ante Dios, que recibirá de Dios la consolación. ¿Por qué la consolación, hermanos? Porque Dios sabe que somos débiles. Y el que hará, me consolará. Así, hermanos. Miren, en la Biblia habla de un hombre que sufrió demasiado, ¿verdad? Muchísimo. ¿Quién es el que sufrió más en la Biblia? Job. Job, ¿verdad? Sufrió demasiado. Tuvo demasiadas pruebas, angustias. Su vida es una vida muy difícil de soportar. Perdió hijos, bienes, todo perdió. Pero hermanos, la Biblia dice que él era un hombre temeroso de Dios. Busquemos Job. Sí, Job. Job, capítulo 1, versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Job 1:1. Job 1:1. ¿Lo tienen, hermanos? Job 1:1. Vamos a leer juntos. Job 1:1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué dice? Era un hombre que creía que era totalmente perfecto y recto, ¿verdad?
Sin embargo, ¿creen que tenía también la debilidad? También. ¿Cuál sería su debilidad, hermanos? La pantalla está el versículo. Job 27, 1 al 6. Vamos a leer juntos. Resumió Job su discurso y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo de mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablaron iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Qué es lo que hizo Job? Hermanos, aquí dice, primero, el Señor fue el que amargó el alma mía. ¿Por qué la amargó? Porque a él le faltaba darse cuenta de su debilidad. ¿Qué debilidad era? La debilidad de Job. Mi justicia tengo. Tengo mi justicia. Creía en su propia justicia. Entonces, ¿en quién creía él? En sí mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Dios? Le puso gran dificultad para quebrar a ese hombre grande, Job. Por eso, Job 42, 5 al 6, es lo que dijo al final, ¿verdad? Leemos juntos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. ¿De qué se estaba arrepintiendo? De su propia justicia. Job confiaba en sí mismo. Por eso él solamente había escuchado, si Dios es justo, por lo tanto él fue el hombre temeroso. Pero sin embargo, ¿por qué Dios le permitió también la debilidad? ¿Para qué? Para que él aprendiera a confiar solamente en Dios. ¿Pero él en qué confiaba? En su propia justicia. Entonces, Dios le permitió ¿qué? La gran tribulación en su vida, para darse cuenta que también él es débil y necesita la ayuda de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué dijo? Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Me arrepiento de esto. Me aborrezco. Hermanos, todos tenemos debilidades. Sin embargo, hermanos, ¿alguna vez ustedes oraron así? Me aborrezco. ¿Por qué soy tan así? Tan malo. ¿Por qué sigo siendo así? ¿Alguna vez hicieron esto, hermanos? ¿Alguna vez sintieron esto? Yo sí también lo sentí, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué aún tienes todavía esta debilidad? E incluso he dicho lo que apóstol Pablo también dijo. ¿Se acuerdan qué dijo apóstol Pablo? Una palabra parecida a esto, me aborrezco. ¿Qué dijo? Miserable de mí. Así dijo apóstol Pablo. Incluso yo también, así a veces lo he dicho. ¿Cuándo? Cuando cometo el pecado. Así uno puede sentir, hermano. Por eso, Pablo también lo dijo. Miren, aquí. Y sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí dice, apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien, pero esa carne
¿Quiere hacer el bien? No, esta carne es todo lo contrario, siempre quiere hacer el mal. Por eso el salvo siempre tiene la lucha, siempre, siempre, siempre. Hoy voy a la iglesia, no, esa es su lucha. Hoy leo la Biblia o no, es su lucha. Hoy oro o no, es su lucha. Ah, pero no, otro día voy a la iglesia, otro día oro, otro. Está perdiendo, hermano. Totalmente está perdiendo. Por lo tanto, ¿qué hará Satanás? Darle más tentación. Así más se aleja el salvo de Dios. Y aquí dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Aquí dice, ¿verdad, apóstol Pablo? Sí, tiene esta lucha él. Incluso apóstol Pablo era débil, ¿verdad? Incluso apóstol Pablo tenía la debilidad. Pero pensemos, hermanos, aunque tenía la debilidad, confió en sí mismo. ¿Por qué Dios le permitió la debilidad? ¿Para que confiara en sí mismo? No, hermanos, para que confiara en Dios. Cada uno tiene debilidad. Incluso Job tuvo la debilidad. Por eso, él pasó por muchas pruebas. Incluso nosotros tenemos debilidad. Incluso pasamos por muchas pruebas. Pero qué mejor sería ser bendecido como Job. ¿No es así? Porque pasé bien la prueba. Hermanos, dice la Biblia, miserable de mí. ¿Por qué? Porque aún tenemos esta naturaleza pecaminosa. Aún esta carne quiere cometer el pecado. Y esa es la lucha del salvo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Sentir lo mismo, como Job, como Pablo. Job, ¿qué dijo? ¿Recuerdan? Me aborrezco. Y Pablo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque siempre tenía la lucha. Siempre hay esta lucha, hermanos. Por eso el salvo, ¿cuándo llora? Cuando hay el pecado. Por eso cuando llora el salvo por el pecado, enseguida tiene que recuperar su comunión con Dios. Si no la recupera, su relación, su comunión con Dios se rompe. Su vida cristiana estará destruida. No puede avanzar. Pasen 10, 5 años, se estancará allí. No avanzará. ¿Por qué? Porque hay un problema en él. ¿Cuál? El pecado. Por eso, hermanos, es verdad. Yo y ustedes tenemos debilidad. Sin embargo, no podemos excusarnos. Ah, ya Dios me hizo débil, entonces, de modo hay que cometer el pecado. No, hermanos. ¿Por qué? Porque el salvo tiene dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. 8, 1 y 2. 8, 1 y 2. 8, 1 y 2. ¿Lo tienen? ¿Leemos juntos?
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice? ¿Para el salvo hay alguna condenación? No. Aquí dice, ninguna condenación. ¿Para quién? Para el salvo. Aunque tiene su naturaleza pecaminosa, aún no hay condenación para el salvo. ¿Por qué no hay condenación? Porque tiene dos naturalezas. La que siempre quiere obedecer a Dios, pero también la que no quiere obedecer. Estas dos siempre están peleando. Siempre, siempre están peleando. Sin embargo, Dios lo sabe todo. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. ¿Cuándo? Hoy. Incluso hoy puedo cometer el pecado, pero yo puedo llorar por este pecado. Si lloro, ¿qué hago? Rápido me arrepiento. Dejo el pecado, lo suelto. Pero si no, empezaré a almacenar más pecado. Pero por lo regular, el salvo, ¿qué va a hacer siempre? Rechazar el pecado. ¿Va a caer? Sí, es posible que caiga. Pero ¿qué hace? Otra vez se restaura y lo rechaza el pecado. Pero el que no es salvo, siempre está en ese pecado. Siempre cae, cae, cae. Nunca sale de allí. Siempre está allí. Hermanos, nosotros estamos viviendo en este mundo. Pero esto algún día se acabará. Algún día este dolor del pecado terminará. ¿Cuándo? Vamos a ver, versículo 23, versículo 23 y 26. 23 y 26. Vamos a leer, hermanos, Romanos 8, 23 y 26. Leemos juntos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí dice. El salvo, ¿qué es lo que espera? La transformación de su cuerpo, la transformación de su vida. Yo ya quiero ser diferente. Por eso dentro de su corazón gime, Señor, cámbieme. Ya no quiero vivir así. ¿Cuándo llegará ese día? En la venida del Señor. Él nos transformará. Nos hará un cuerpo incorruptible, un cuerpo renovado. Pero mientras estamos en este cuerpo, ¿quién está intercediendo por nosotros? El Espíritu Santo. Sigue intercediendo por nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Sí. Apenas voy a la mitad. Sí. Hemos aprendido el lloro por el pecado antes de ser salvo, ¿verdad? Para que uno pueda ser salvo tiene que ser sincero, tener el corazón arrepentido verdaderamente ante Dios. Y después, es seguro que después de ser salvo haya la tribulación. Sin embargo, tenemos que aferrarnos al Señor, pase lo que pase. Y después, incluso el salvo en su vida cristiana, es seguro que llegue a cometer el pecado, ¿verdad? Porque tenemos debilidad. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Cuando hay la confesión del pecado, ¿qué hay? Lágrimas. Hay lágrimas. Señor, perdóneme. Ya no quiero ser así. Ya no quiero vivir así. Miserable de mí. Así uno puede llorar ante el Señor. ¿Por qué? Por el pecado. Sí, ya no hay tiempo, ¿verdad? Ya ha pasado el tiempo, hermanos. Por eso va a haber la segunda parte la siguiente semana, si así Dios nos los permite. Lloro por los demás. Debemos llorar por los demás. E incluso también llorar por quién?
por los hermanos para que lleven la vida cristiana. ¿Alguna vez ustedes lloraron por los demás? Vamos a aprender el domingo que viene, si Dios nos los permite, y también llorar por los hermanos. ¿Alguna vez lloraron por los hermanos? ¿Alguna vez? Sí, hermanos, es necesario experimentar esto. Yo también, ayer estaba también checando esta palabra. Pensé que íbamos a terminar todo, pero mientras preparaba también, estaba llorando, llorando y llorando. En verdad, estaba orando por todos, también por los hermanos que no están aquí. Por eso, ¿saben? Hoy mi corazón se siente feliz. Por eso puedo decir que sí, Dios consuela el corazón, porque ayer estaba llorando por los hermanos. Sin embargo, hoy la mayoría ha asistido. Por eso pude sentir la consolación de Dios, porque es Dios el quien hace todo esto. Sí, hermanos, es necesario llevar bien nuestra vida cristiana ante el Señor. Y vamos a aprender en la siguiente ocasión es los demás puntos, ¿sí? Y hay una alabanza que me gusta. Quiero que, sí, solamente, la tierra no es mi hogar, pues tengo uno celestial, donde mi alma anhela estar cada día más. Con lágrimas veré a mi Salvador, con suavidad y gran amor las quitará. Miles de nombres que aprendí en la fe, allí encontraré. Me enseñaron que he de creer en lo que no se ve. Al verme Dios, mi angustia Él me aliviará, la cual sufrí al seguir su voluntad. Oh Señor, sé que muy pronto volverás. Peregrino soy por siempre en pos de ti. ¿Quién me quitará tu amor si tú a mi lado estás? Hasta el fin contigo quiero ir. Sí, así sería bueno, ¿verdad, hermanos? Tener este corazón, porque la tierra no es nuestro hogar. De aquí, quienes tiene su hogar en esta tierra? La verdad es de que el salvo tiene su hogar en el cielo celestial. Por eso, sí, allá tengo mi hogar. Vamos a ir, ¿verdad? A nuestro hogar. Sí, hermanos, hay que poner nuestra esperanza en ese hogar que se acerca. En verdad, se está acercando ese día donde ya podremos estar allá, donde incluso el Señor, la Biblia dice, enjuagará toda lágrima. Sí, lo aprenderemos la próxima semana. Vamos a terminar con la oración, ¿sí? Le damos gracias, Dios Padre, por habernos permitido hoy reunirnos para aprender su palabra. Es verdad que dentro de nuestra vida eh, nosotros tenemos la tristeza y el lloro por el pecado, pues el pecado es lo que nos hace separarnos de ustedes. Así como un pequeño que llora cuando se separa de su mamá, incluso así nos sentimos al separarnos de usted. Padre, haga volver nuestro corazón a usted. Haga volver todos nuestros corazones para que podamos crecer en nuestra fe y podamos darle la alegría y la gloria a usted, nuestro Padre Dios. Señor, que nuestra fe pueda crecer más cada día y podamos abundar en su gracia. Señor,
Le pido que usted nos ayude para poder recuperar nuestra comunión con usted, en que podamos ser la iglesia que le agrada. Padre, somos tan débiles que sin su ayuda es seguro que nos perdemos. Señor nuestro Dios, consuele el corazón de cada uno de nosotros estando aquí en su iglesia para que podamos tener la paz y podamos confiar solamente en usted. La siguiente semana también habrá el seminario y en esta semana habrá el seminario de la vida cristiana. También habrá el seminario con la familia del hermano Hugo y también el seminario en nuestra iglesia. Señor, permítanos a las almas a quien podamos predicar, que incluso nosotros podamos llorar por las almas a quien podamos predicar para que puedan ser salvas. Gracias le damos por habernos salvado del eterno infierno y queremos dar nuestra vida a usted. Todo el tiempo del día de hoy queremos dejárselo en sus poderosas manos. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén.